fuerte. Si es para Jesús, mezcla con gloria a Dios. Si es para Jesús, mezcla con un aleluya. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento, ya vamos a leer las Sagradas Escrituras. Pero antes no puedo, ¿verdad?, pasar sin dar gracias por la recepción, por la pastora Belkis, el pastor Antonio. Que Dios los siga bendiciendo poderosamente. Muchas gracias por la confianza, por la invitación. Y de verdad me impactaron con el video. Gracias por este equipo de multimedia. Dale un fuerte aplauso porque quedó lindo. Creo que se lo voy a copiar allá en nuestra congregación. Nosotros estoy en Valencia, pero soy brasileña, ¿verdad? Estamos en España desde 2007, haga ustedes las cuentas, no me acuerdo, 18, 19 años, 18 años. Verdaderamente Dios nos ha traído aquí con propósito. Soy casada, madre de 2 hijos, un niño de 15 años y una niña de 11. Alasne, que significa milagros, y Miquel, que significa Miguel, es un nombre vasco, ¿verdad? Porque hemos vivido en Bilbao. Miquel ya es un misionero. Con solamente 15 años, ya viajó a Estados Unidos solito, ya predicó en 3 iglesias allá. Y verdaderamente aquí tengo testigos de lo que Dios está haciendo. Y hoy de primera mano voy a testificar lo que sucedió con mi hijo Miquel. Ya que estamos en un culto de misiones, yo tengo que activar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Verdaderamente me impresioné. Hoy a las 6:15 me estaba llamando, yo tenía que arreglarme. Y él, como todo cuenta, él es muy justo, él cuenta todo a papá y a mamá, pero mamá no está en la casa. Entonces él hace una videollamada y lo pone y dice: papá, preste atención porque papá está ahí al lado. Y comienza a contar, pero él va enrollando en su cuento. Y yo digo: mi hijo, yo tengo una reunión, cuéntame rápido, por favor, es que no hay cómo no contarle. En Valencia, en España, no sé si es como aquí, pero no se puede predicar en las escuelas sin un permiso, sin una autorización. Pero este niño, al día 8 de enero de este año, él dijo al director, fue directamente al director y pidió al director el salón de actos para poder hablar del amor de Dios. El director dijo que no se podría predicar de religión y él dice: yo no vengo a hablar de religión, yo vengo a hablar de cómo ser buenos hijos conociendo al Dios Padre. Lo impresionante fue en que eso iba de poco a poco, pero entonces por algunas circunstancias de la escuela, una profesora que comenzó a perseguirle, ¿verdad?, le quitaron del salón de acto. Él se puso muy triste, pero él dijo: nadie va a impedir la gloria de Dios. Entonces él comenzó a predicar en la hora del patio en un rincón. Y hoy, cuando él estaba allá, algo le pasó. Lo que le pasó fue que no solamente 5 o 10 jóvenes españoles estuvieran escuchando, sino que de repente él no dice que no tiene vergüenza. Estoy saltando esta parte. Él tiene mucha vergüenza. Él dice que el corazón de él últimamente late como demasiado. Él dice: no sé qué me pasa, mamá, pero mi corazón late. Pero de repente, cuando él se dio cuenta, no solamente había 3 o 4. Él dijo que a la medida que él iba hablando se iba rellenando la primera. Él estaba en un rincón, él expresa mucho. Estaba en un rincón y estaba en la segunda y la tercera. De repente todo el patio le estaba escuchando en el día de hoy. Pero como el diablo no se pone contento, dile a tu hermano: tú no estás para agradar al diablo. Por eso que tú tienes que hablar, ¿verdad? Como el diablo no se puso contento, la misma profesora se presentó cuando eso todo estaba lleno y le dijo: ¿qué está sucediendo? Y él dijo que era como tanta gente que él tenía que ir abriendo el paso para ir a hablar hasta ella. Y entonces él se acerca a la profesora, él dice: lo que está sucediendo es que igual que yo puedo hablar de Neymar, igual que alguno puede hablar de fútbol, yo puedo hablar del amor de Dios. Y lo que está sucediendo aquí es que yo estoy hablando del amor de Dios.
Y ella dijo, pero tú no puedes hacer eso. Y él, ¿por qué? Y preguntó a uno que era nuevo, ¿tú estás aquí obligado? Y él dice, no, a mí nadie me obligó. Yo vine a oír porque yo quise. Yo vengo a activar a los jóvenes que están en este lugar hoy para decir que su Dios es más grande y más poderoso. Nadie puede callar tu voz, nadie puede callarte, porque el Dios que tú sirves tiene que ser escuchado. Al final de esta reunión de esta tarde, porque sucedió hoy, él hizo la oración de fe porque lo hace siempre y se convirtió en una cantidad de jóvenes en aquel lugar. Y no solamente eso, el mismo joven, porque él era dueño del rincón, porque tú sabes que en las escuelas hay unos que son dueños de los rincones. El mismo joven que estaba ahí, el dueño del rincón, le dijo al final de la reunión, yo voy a ir viernes a su iglesia, dame la dirección. Eso es lo que el Señor está haciendo en la vida de un joven de 15 años. Así que mira a tu hermano que está a su lado, tú no puedes callarte. Mi hija es un milagro también. Mi hija aún es muy tímida, pero es una linda niña. Mi esposo, el pastoral, le envía salud a toda la congregación. Que Dios los bendiga y la iglesia Poder Fuego y Gloria también. Y los invito para que vaya a visitarnos en Valencia, en la tierra que emana leche. Ustedes mismos lo han dicho, amén. Entonces ustedes tienen que ir a visitarnos allá, amén. Se queda la invitación. Y sin más, yo quiero entrar en la palabra. Si tú puedes poner sobre tus pies. Y vamos a hablar en Génesis capítulo 13. Repita conmigo, propósito o propuesta. Pregunta a tu hermano, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres vivir por propósito o quieres vivir por propuesta? Génesis capítulo 13. Si tú tienes, diga un gloria a Dios. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él. Y Abraham era ¿qué? ¿Cómo era Abraham? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Dónde están los ricos del Señor en esta noche? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes. Diga conmigo, él estuvo antes. Hasta el lugar donde le había estado antes, su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar. Diga conmigo, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. 5. También Lot, que andaba con Abraham, aún no es Abraham, es Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la derecha, tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Si fueres a la mano de izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Diga conmigo, él vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió, diga conmigo, escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades. Diga conmigo, tierra. Diga conmigo, ciudades. De la llanura, en la ciudad de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera,
Y Jehová, 14, dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora sus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia y daré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar del Manred, que está en Hebrón, y edificó allí, ¿qué? Puedes sentarte dando gloria a Dios. Yo como titulé el mensaje, diga conmigo, propósito o propuesta. Yo no sé lo que tú quieres para esta noche, pero yo te voy a señalar dos personas, una que vivió en propósito y la otra que vivió ¿qué? Pero yo quiero aconsejarte que tú comiences a vivir en propósito en lugar de propuesta. Pero antes de entrar en el mensaje, yo quiero que analicemos un poco lo que es Abraham y lo que es Lot. Aquí nosotros vamos a ver dos estilos de vida, dos tipos de personas. Ambas, diga conmigo, eran salvas, pero solo una era vencedora. Hay una costumbre dentro de la congregación que pensamos que todos los que son salvos son vencedores, y tenemos que entender algo: no todos los que son salvos tienen una vida de victoria, es un vencedor. Hay un libro que nosotros hemos escrito, que mañana con el permiso de los pastores lo voy a traer, que tengo este mensaje que estoy ahora predicando, y en este libro yo voy a explicar más detalle, porque en el mensaje más un poco resumido. Pero algo que yo enseño con mi esposa en el libro es que la vida de uno, muchas veces estamos dentro de la iglesia como Lot está conociendo al Señor, porque Lot conocía al Señor, no porque él lo buscó, sino porque alguien le empujó. Diga a tu hermano que está a su lado: empújame. Pero yo vengo a empujarte más que a la salvación. Yo vengo a empujarte para el reino, porque el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo van a arrebatar. Hey, solo los violentos pueden arrebatar. En la vida de esos dos hombres, yo veo que uno tiene compromiso con el reino de Dios y el otro no tiene compromiso ninguno. En la vida de uno, yo vengo que uno vive por propósito y el otro lo que vive es por propuesta. La palabra del Señor dice que ambos estaban allí en una vida delante del Señor con la salvación. Hay cristianos dentro de la iglesia que tienen la salvación, pero aún no ha entendido el reino. El reino tú vas a entender hoy. Déjame decirte algo: la salvación, tú y yo sabemos muy bien que hubo alguien que pagó el precio, y el precio no fue cualquiera, fue el precio de sangre. La sangre que fue derramada por amor a ti y a mí fue esta sangre que te salvó. Tú no tuvo que hacer nada. Es más, ni era merecedores ninguno de nosotros en esta reunión, pero sin embargo Él nos salvó, nos rescató y nos justificó. Así como Lot, nosotros somos justificados. Pero el Señor no te llamó solo para la salvación, el Señor te llamó también para que arrebatara el reino. La primera cosa que Jesús vino en la tierra a hacerlo fue hablar del reino, porque la salvación Él ya tenía solucionado. Pero el reino no se conquista sentado en una silla. El reino se conquista viviendo en un propósito, y el propósito de Dios es que la iglesia se levanta y vive el reino desde dentro afuera. ¿Cuánto puede dar un gloria? En el reino de Dios es necesario esfuerzo. En la gracia tú no haces nada. En el reino de Dios es necesario que tú te levantes y haces algo. En el reino de Dios tú tienes que orar, ayunar, buscar por la noche. En el reino de Dios tú tienes que viajar lejos. En el reino de Dios tú tienes que renunciar a la carne. En el reino de Dios tú tienes que callar mientras el otro habla. En el reino de Dios tú tienes que levantarse en poder y gloria y predicar. En el reino de Dios es necesario. Eso es el reino. Pero hay muchos creyendo que están viviendo el reino sin hacer nada. Diga a tu hermano que está a su lado: no te equivoques, porque el reino de Dios es esfuerzo. El reino tú no vas a conquistar sentado en una silla. El reino de Dios tú no vas a conquistar sin hacer nada. Ese es el reino que Jesús predicó.
Ahora es interesante porque yo me meto en la vida de esos dos hombres y yo veo dos aspectos importantes para la iglesia de hoy. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Aquí cuando viene en el versículo 13, tú tienes que entender que en el capítulo anterior, la palabra del Señor dice que Dios le llamó a Abraham. Pero cuando Dios le llamó a Abraham, Dios le dijo, sal de tu parentela y vete. ¿Tú qué? Solo. Salga de tu parentela y vete tú solo. Pero de repente se levantó uno que estaba allí y dijo, oye, algo está pasando. Ay, los aires se están cambiando y yo no voy a dejar que él se vaya solo. Y comenzó a seguirle. Tú sabes que hay gente que está al lado tuyo y que se han convertido y te están siguiendo solo porque sabe que tú eres de bendición para la vida de él. Porque sabe que tú eres una bendición. Y hay gente que está siendo bendecida. No es porque se lo merece, porque está al lado tuyo. Es porque están ahí cumpliendo lo que el otro no quiere. Y eso fue lo que pasó en la vida de Lot. Pero como Abraham tampoco es perfecto, ¿verdad? La palabra dice, si tú vas a analizar el versículo 1 y el versículo 2, tú vas a ver que él está en un problema. Tú vas a analizar que él está volviendo. ¿Volviendo de dónde? De Egipto. Tú sabes que a veces nosotros estamos dentro de la iglesia, aún esforzando dentro del reino. Y una cosa es trabajar para Dios y otra cosa muy diferente es trabajar con Dios. Yo no sé si tú me has entendido. Una cosa es trabajar para Dios. Otra cosa muy diferente es trabajar con Dios. Yo puedo trabajar para la pastora, puedo venir a limpiar, puedo venir a cantar, puedo venir a tocar, puedo venir a hacer todo. Estoy haciendo para la pastora. Otra muy diferente es que yo haga junto con ella. Pastora, yo voy contigo. Pastora, yo estoy a tu lado. Pastora, tú no estás solo. Pastor, cuente conmigo. Hay gente que está creyendo que porque está trabajando para Dios, está haciendo bien. No te equivoques. Trabajar para Dios no significa que tú estás sirviendo el reino, porque la palabra dice que allá él dijo, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo. Y Jesús le dijo, apártate de mí, hacedores de maldad. Entonces no significa nada. Entonces tú tienes que entender que Abraham tiene un problema gordo. Y el problema es que le había edificado un altar y él ya había estado en Betel. Hay gente que ya había estado en la presencia del Señor de una manera diferente, caluroso, lleno del fuego. Pero de repente eso se pasó. ¿Y por qué se pasó? Es porque hay mucho tiempo dentro de internet. Es porque hay mucho tiempo fuera con los amigos. Es que hay mucho tiempo perdiendo ahí en las esquinas hablando tonterías. Es que hay mucho tiempo perdiéndose. Hay mucho tiempo dentro de Egipto. Y en Egipto tú y yo no vamos a conquistar el reino de Dios. Y Abraham entendió eso. Dice la palabra que él dijo, él había estado antes. Diga conmigo, ya había estado antes. Si tú antes habías estado en un lugar, en un estado lleno de la presencia del Señor, y hoy tu estado de estar frío, levántate hoy en el poder nombre del poderoso Jesucristo, que te lavó, purificó y santificó, y reconcíliate hoy diciendo, papá, ya no quiero trabajar para, sino quiero trabajar contigo. Ahora eso es muy fuerte, porque cuando él va, la palabra del Señor dice que él tenía un problema. ¿Cuántos tienen problema en este lugar? ¿Verdad? Abraham tenía un problema, pero tú sabes que hay problemas que tú buscas. Esos son los peores, porque tú lo buscas. Hay problemas que tú te metes solito y después quieren que hacen campaña de oración para ti. Hay problemas que te dijeron, no vaya por este camino, pero después está en una consejería de 5 horas con la pastora queriendo que ella solucione tu problema en un solo día, lo que te fue avisado 10 años antes. Hay problemas que cuando Dios te llama y dice, alíñate, yo estoy contigo, yo te estoy llamando. Tú dices, es que no quiero ir solo, Lot, ven conmigo. Y ese fue el problema de Abraham, que él se lo buscó. Diga a tu hermano, no lo busque los problemas. No lo busque. En el versículo 5 tú vas a ver que hay un problema gordo que solucionar. Y el problema está porque Abraham lo buscó. No fue Lot. Él podría haber parado. Lot dijo, no. El Señor me dijo, aparte de mi parentela. ¿Sabe que mi marido y yo hemos avanzado mucho porque hemos apartado de la parentela? ¿Tú sabías de eso? Porque lo más lindo que hay es cuando tú eres recién casado, salgas de la casa de mamá y papá.
No sé si estoy hablando con alguien, pero hoy es tiempo ya de salir del medio para que Dios se pueda glorificar en tu vida. Hemos crecido y hemos avanzado mucho, porque solo en España, él y yo, recién casados, un añito de casado, 21 años, el Señor nos envía. Entonces ahora dependemos totalmente de quién, de Dios y uno del otro. Y entonces aquí no hay nadie, no hay lo, pero hubo un día que yo traje a alguien que no debería. Ahí Dios para de hablar. Diga a tu hermano, ¿quiere que Dios siga hablando? Apártate de la parentela. Pero yo voy más profunda, apártate de los amigos que no edifican. Yo voy a meterme más adentro. Apártate de esta novia que no es para ti. Apártate de este novio que no es para ti. Suelta aquello que Dios nunca determinó que es para ti. Aparta, porque tú quieres oír la voz de Dios lleno de pecado. No hay cómo. La palabra dice que había un problema. Y el problema que eran los pastores de uno estaban con problemas con los pastores de otro. Y el problema era por la riqueza. Que todos nuestros problemas sea por ser rico. ¿Cuántos dicen amén? Muchachos, no rechacen la bendición. Tenemos que comprar un local. Tenemos que comprar un local y que tenemos que tener este problema que solucionar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Antes de que yo siga en el mensaje, tú sabes que nosotros estamos comprando un local de 1.800.000 en Valencia. Solo escuché un wow, los demás están asustados. Y tú sabes que Dios ya nos dio el contrato de compra y venta, y que ya Dios envió personas a nuestro medio que nos están ayudando en la estrategia para comprar. Ahora lo interesante es que yo y mi esposo no tenemos nada. Diga conmigo, nada. Pero yo tengo el Dios que tiene todo. ¿Cuánto tiene el Dios que tiene todo? Tú solo necesitas una estrategia. Diga a tu hermano, una estrategia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios te da poder. ¿Para qué? Diga conmigo, para hacer riquezas. Diga conmigo, yo tengo el poder para hacer riqueza. Yo no sé si tú estás creyendo, levanta tu mano. Diga, yo tengo el poder para hacer riquezas. Quizá el dinero no está en tu cuenta físicamente, pero está la idea, está el proyecto, está el que va a financiar, está aquella. Tú solo necesitas la idea. ¿Y de dónde viene la idea? Diga conmigo, de Dios. De Dios viene la idea. Es del cielo. Tú no vas a tener idea buscando en Netflix. Tú no vas a tener idea buscando en Google. Tú vas a tener idea buscando en el cielo. Busca en el cielo, porque es de lo alto que viene su ayuda. Es del alto que viene su bendición. Y él tenía el problema. Y el problema era pelea, porque era mucha riqueza. Mucho problema. Y dice la palabra del Señor que este hombre, Lot, el que le fue bendecido por asociación, como muchos que están a su lado que son bendecidos por asociación, Dios le dice a él, bueno, Dios a uno le dijo, miento, la palabra no está escrito esto. Él ve que tiene el problema y él va y le dice, mira, ahí tienes, derecha tú vas, izquierda voy yo. Si tú quieres izquierda, yo voy. Si tú quieres derecha, yo voy. No hay problema, porque yo sé que la bendición no está en un lugar. Yo sé que la bendición no está en una tierra. Yo sé que la bendición no está solo en Holanda. Yo sé que la bendición no está en España. La bendición está donde yo estoy. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde es que tú estás ubicado? Abraham entendía eso. Abraham dijo, si tú vas a la derecha, Dios va conmigo, porque yo estoy con él. Si tú vas a la izquierda, Dios va conmigo, porque yo estoy con él. No importa dónde yo vaya, la tierra si es árida va a crecer. No importa dónde yo vaya, Dios se va a hacer grande y se va a multiplicar, porque Él es el dueño de la tierra. Y así como Él pudo allá en Génesis hacer que lloviera y que la tierra pudiera dar su fruto y pudiera dar todos los tipos de frutos para que alimentarme, y fue de Él que viene la bendición, ¿por qué no me va a dar ahora cualquier lugar que eligiera? La iglesia hoy tiene que entender un punto, que la bendición, yo sé que muchos de nosotros latinos, yo me excluyo en el nombre de Jesús, no por hacerme la mejor, porque el Señor me envió a esta tierra para predicar el evangelio. Yo, para la gloria y la honra del Señor, y por la gracia sin merecimiento, el Señor me ha traído. Pero yo tuve que dejar todo
para predicar el evangelio. Y a los 21 años yo me consideraba ya una muchacha realizada, porque yo ya tenía lo suficiente para estar bien con mi esposo. Sin embargo, Dios me dijo, sácalo todo, véndelo todo, déjalo todo y vaya a predicar. Y ahí fue. Prediqué la palabra y el amor del Señor en este lugar, y trabajé en lugares donde yo no quería, pero allí había gente necesitada. Déjame decirte, si tú has venido en este lugar para trabajar, no fue que tú has pensado, fue Dios que lo puso, porque esta fue la manera de traerte a este lugar. No fue para buscar plata, fue para dar plata. Yo creo que tú no me has entendido. Tú no viniste para buscar plata, tú viniste para dar plata, para sustentar el reino y que el reino crezca y que avance, y que la gente de aquí, holandeses, puede recibir la palabra. Que un día un latino ha venido a decir, yo estoy aquí por amor a ellos. Tú sabes que el primero misionero es Abraham, después de Dios, claro. El primero misionero es Abraham. Por eso que yo elegí comenzar con ellos. Por eso yo quiero, a mí me encanta hablar de Abraham, porque tiene muchas historias riquísimas. Pero Abraham también tiene una tipología dentro de esta historia que yo voy a meterme más al fondo detrás, después al final. Abraham tiene una tipología muy grande, que si tú y yo vamos a verlo, tiene todo que ver con lo que estamos viviendo en los tiempos de hoy. Abraham es una sombra de alguien que más adelante voy a hablar, porque tú y yo necesitamos entender en este lugar, en este culto de misiones, en el nombre poderoso de Jesucristo, que la bendición no está en un lugar, la bendición está en ti. Tú cargas, tú eres portador de la gloria. Tú eres portador de la bendición. Los jóvenes, tú tienes que entender que tú eres portador de la bendición. Ustedes tienen que levantarse hoy y decir, en mí está. El problema está que aún tú no has entendido quién eres. Pero tú vas a entender hoy. Diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Entonces tú eres santo, tú eres redimido, tú eres justificado, tú eres purificado, tú eres rico, tú eres bendecido para todas las cosas. Y dice que Abraham dice, si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda, pero hubo uno que dijo así, vale, vamos a ver lo que yo veo. Y él miró la tierra, dice, este lado está seco, el otro lado está ¿qué? Verdecito. Yo no sé tú, pero tú y yo no podemos estar viviendo por vista. Hay gente que ofrenda. Mi marido otro día comentaba, predicó. Hay gente que ofrenda y diezma y entrega la palabra del Señor en la presencia del Señor, en el altar del Señor, primeramente mirando el bolsillo, a ver cuánto hay. Hay gente que hace voto. Es más, voy más profundo porque fue eso que lo dijo él. Hay gente que antes de viajar consulta ¿qué? ¿Qué consultas tú antes de viajar? El bolsillo, ¿sí o no? Cuando tú vas a comprar un coche, ¿qué consultas tú? Cuando tú vas a comprar una casa, ¿qué consultas? Todo lo que tú vas a hacer, ¿tú consultas qué? Diga a tu hermana, a partir de hoy, tú no vas a consultar tu bolsillo. Tú vas a consultar la fe que Dios ha puesto dentro de ti. La consulta tuya será de la fe. La consulta tuya será de la fe. Hoy, para la gloria del Señor, mi marido nunca consultó el bolsillo. Y estamos en un local de 2,000 metros cuadrados, donde el Señor nos entregó, y es el lugar más grande que hay en Valencia para predicar. Hemos comprado, ya es por fe eso, un bingo que está en medio de la ciudad. ¿Sabe lo que eso está pasando? Que la gente se está llegando ahí y está diciendo, ¿y cómo es que tú haces todo eso? Yo digo, consulto la fe. Ellas son testigos y no me dejan mentir. Consultamos la fe. No me pregunte cómo entramos ahí, porque ni con dinero fue. Ni aval bancario tuvo. No tuvo ni siquiera alguien que dijo, yo voy a dar mi coche o mi casa para que yo pueda hacer aval. Y este lugar estaba vacío 13 años. Este lugar podría haber venido Mercadona, cualquier mercado para alquilar. El dueño dijo, muchos vinieron, pero de ninguno yo sentí que era. Sin embargo, llegando sin dinero, sin aval, sin gente que le pueda financiarle, y le dice, para ustedes lo quiero. Es que después de entrar en el local hay otro problema. Diga conmigo, arreglar el local.
Sí, porque no es solo comprar la casa, hay que también arreglarla, ¿verdad? Hay que sacar todos esos demoniados, esos chuques que estaban ya escondidos. Porque qué lucha fue entrar en el local. Los que estamos aquí saben. Los primeros cultos eran demonios detrás de demonios que teníamos. No fluía la adoración. No fluía la palabra. Tú podrías saltar, gritar. Oh, mira, tú podrías ser el mayor dominicano caliente, lleno de fuego. Ningún corrito levantaba a nadie en aquel lugar. Yo digo, Padre amado, ¿qué demonio es esto? Primera semana, segunda semana, tercera semana, reunión. Muchachos, líderes, ¿qué está pasando? Nadie se mueve. Adoración cayó. La palabra, por más que yo salte, grite, haga piruleta, lo que sea, nada funciona. Ahí el Señor reveló, hay demonios que no quiere que usted, ¿sabe por qué? Porque cuando tú entras en un lugar, la iglesia es la autoridad y los demonios no vas a soltar el lugar que ahora antes era el dueño. Y hay una lucha que hay que hacer en los aires ahora. Y la lucha es espiritual. Y dale ayuno y dale oración y ayuno y oración y habla y habla y habla y habla. Eso tardó como 2 meses, ¿no? Para romper. 2 meses para que pudiera. Yo digo, la iglesia poder, fuego y gloria, no veo ni poder ni fuego y mucho menos gloria. Yo digo, cambiamos el nombre de la iglesia, cambiamos los hermanos, cambiamos algo, pero algo tiene que pasar aquí. Así no podemos vivir. Así no puede ser. Y los hermanos comenzaron a entender. Iglesia, cuando nosotros pasamos esta revelación a la iglesia, pastores, la iglesia comenzó a entender que no era. Uno pensaba, porque el local es muy grande, me siento pequeño. No, era demonio que le ataba la boca, que le ataba la mano, que le ataba los pies. La gente entraba allí frío y salía, entraba allí caliente y ahí quedaba frío, porque demonio ninguno dejaba a nosotros adorar. Demonio ninguno. La iglesia tiene que entender que tiene la autoridad, pero tiene que usarla. No es solo tenerla, es usarla. A veces el demonio está atando a nosotros y nosotros no estamos haciendo ni orando, ni levantando por la madrugada. No estamos haciendo nada y estamos dejando que él gane ventaja. Y él está riendo de nuestra cara. Y no es ellos que dice que tiene el poder para echar a nosotros. Y no es ellos que tienen el poder para manifestar milagros. Y son ellos de verdad. Y se ríen de nuestra cara. Cuando ellos ya fueron ¿qué? Destruidos, derrotados, atados. Ellos no tienen ninguna victoria. El espíritu de miseria tiene que irse de este lugar en el nombre de Jesús. El espíritu de pensamiento, porque hay gente que el problema no es tener dinero, es que el pensamiento ya está empobrecido. Tú tienes que entender que tú tienes que parar con este pensamiento. No puedo, pastor, yo creo que sea mucho dinero. Mira, si yo fuera a escuchar lo que nos dijera que era mucho dinero. Pastor, este lugar es muy grande para nosotros. Pastor, este lugar, no, pastor, es mejor. Pastores, yo vengo aquí, yo digo, este hermano va a traer una palabra de bendición, de ánimo. O él va a venir a traer la ofrenda que necesitamos para poder pagar los alquileres de los primeros meses. Y él decía, no, yo creo que eso no es de Dios. Muchacho, eso es lo peor que un pastor puede escuchar. Si tú no tienes fe suficiente, no vayas a desanimar a los que tienen. Si tú no puedes aportar para el reino, no vayas a hablar lo que usted no cree. Porque si ellos están creyendo, o tú unes con ellos para creer que este local ya es tuyo, o tú se vayas calladito de este lugar. Pero no deje que el diablo te use. No deje que el diablo te calle. No deje que el diablo esté atando. Si tú no tienes fe para ofrendar, no ofrende. Porque déjame decirte algo. Fue por solo uno que Dios usó en aquel lugar. Necesitamos 14,000 euros. Y en un culto, en una reunión, se levantó uno, el menos esperado, el que nosotros ni imaginábamos. Se levantó y dijo, pastor, Dios, llorando, porque tú crees que le hacía eso alegría. No, llorando. Sí, porque uno piensa que da 14,000 así, da con alegría. ¿Sabe por qué es difícil? Porque hay ofrendas, yo escuché esos días, una verdad. Hay ofrendas que son voluntarias, ¿sí o no? Y tú das lo que tú, pero hay ofrendas que son de sacrificio. ¿Quiere que yo te diga por qué Abraham es un hombre que vivió de gloria en gloria? Porque cuando Dios le pidió una ofrenda, él no le negó. Y la ofrenda que Dios le pidió fue de sacrificio. Dios le dijo, dame tu hijo. Hay ofrendas que Dios te pide y hay ofrendas que tú decides dar. Pero la
que Dios te pide duele. ¿Sí? Y cuando Dios te pide algo, hazlo porque Él respalda. Hazlo porque Él respalda. Él va a proveer en medio de la nada. Mira, yo cambié todo mi mensaje, no sé por qué, pero yo sé que Dios está hablando en la casa. Si tú no tienes fe, váyase callado, pero no pide consejería para decir, pastor, eso es muy grande. No vaya a desanimar los hombres de Dios, los varones de Dios que están durmiendo pensando. Yo digo porque yo soy pastor, yo sé que es así, no dormíamos y vamos a conseguir esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una oración, vamos a hacer una oración. No podemos, si podemos, hay una oración, si podemos. O tú estás como Josué y Caleb, o tú estás como los 10 espías. Los dos entraron, los 10 se quedaron. Y si tú no tienes fe, créame, tú no ni siquiera vas a entrar en el lugar que Dios tiene preparado. Porque el que no tiene fe no pise la tierra. El que no tiene fe, Dios no va a permitir que coma del fruto. Muchos se fueron de la congregación porque Dios dijo, ahí no estará, porque no tuvieron fe. Y otros Dios ha permitido para que pudiéramos sentar y ver la gloria de Dios. Y ahora está viendo. Tú eres como Josué y Caleb. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura de él. Y se fue Lot hacia el oriente. Dice, no, vamos para el lugar que yo veo. Porque hay gente que tiene que ver la bendición para creerla. Pero Dios no te levantó en este lugar para que vea. Tú tienes que estar aquí para creerlo. Tú tienes que creerlo sin duda. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no tienes que ver nada. Tú lo que tienes es que creer. Tú no tienes que hacer nada. Tú lo que tienes es que creerlo. Creer que Dios ya compró el local. Creer que Dios ya hizo la obra en tu vida. Creer que tus hijos ya se convirtió. Creer que tu esposa ya está en la presencia. Tú solamente tienes que creer que este trabajo es tuyo. Que la nacionalidad es tuya. Tú solamente tienes que creer que ya está firmando. Pero primeramente busca el reino. No, pastora, déjame buscar primero mis cosas, después las cosas de la iglesia. Yo no veo la palabra escrito eso. La palabra dice buscar primeramente. ¿El qué? ¿Y la demás qué? Tú lo sabes. Pero ¿de qué adelanta vivir recitando si no estamos viviéndolo? Yo no estoy diciendo que usted no lo viva, pero estoy ministrando lo que Dios me da. Si sirve el zapato para ti, tú lo viste y tú lo vayas lindo. Y si no lo te sirve, pues... Pero no me juzgue, amén. Mi marido cuando predica dice así, eso no hay en esta iglesia, hay en la otra. Yo predico lo contrario, eso hay en esta iglesia. ¿Verdad? Yo soy el opuesto de él, entonces eso hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la iglesia hay de todo. Y toda la iglesia hay uno que vive por propuesta. Toda la iglesia hay uno que vive por lo que ve. Toda la iglesia hay uno por lo que va a hacer, por lo que beneficia. Tú tienes que entender que en el reino de Dios no hay propuesta, hay propósito. ¿Quieres ver una propuesta que no sirvió muy bien? Pues el propio hijo de Abraham, el que él decidió hacer una propuesta. Mi amor, ya llevo muchos años estéril. ¿No es mejor que tú cojas la hija de Agar, mi sierva? Y entonces mi hija, el hijo de ella será como mío, porque ella es mi esclava. Tú lo tomas y entonces tendrá un hijo. Diga conmigo, propuesta. Dios no lo dijo que iba a bendecir en Agar. Dios lo dijo, será en Sara. Aunque tú no estés viendo que aunque esté estéril, nada está pasando, siga creyendo. Aunque la cosa no esté saliendo como tú planeas, siga creyendo. Ay, ya pasó 10 años, no importa, siga creyendo. Ay, ya pasó 20 años, no importa, siga creyendo. La esterilidad y la sequedad, no importa, siga creyendo. Pero no quiere traer una propuesta para Dios y quiere que funcione. Propuesta. Por la gracia, la misericordia, Dios lo ha bendecido la vida de este muchacho, Ismael. Pero también por la propuesta tenemos problemas hasta el día de hoy. ¿Tú sabías que hay problemas que tú lo buscas? Propuestas que tú lo quieres vivir y piensas que el problemita será solo aquel año. Hay cosas que tú estás viviendo porque son problemas tuyos allá, ¿oh?
propuestas allá que tú aceptaste, que nunca debería haber aceptado. Y tú dices, no, Dios por tu gracia y tu misericordia va a querer, va a sacarlo. No, cuidado, ojo, todo lo que el hombre sembrar, eso lo segará. Todo lo que el hombre cosecha, eso lo segará. ¿Qué es lo que tú estás sembrando? ¿Tú estás sembrando en el reino o tú estás sembrando en qué? Pero quiere ver una propuesta. Isaac, diga conmigo, Isaac, el hijo de la promesa. Propósito, perdón, yo te había dicho propuesta, ¿verdad? Propósito. Isaac es propósito de Dios. Pero dentro del propósito de Dios hay que tener fe. Hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando en todo el tiempo. Dentro del propósito de Dios, tú no puedes caminar por vista, tú tienes que caminar por medio de la fe. Esa es la vida y la historia de Abraham. Abraham, él tuvo problemas, él vivió propuesta, pero en un momento de su vida él dijo, ya no quiero vivir propuesta, voy a comenzar a vivir propósito. Porque hasta el día de hoy, yo viví hasta el día de hoy, desde que Dios me llamó y me dijo, sal de tu tierra. Yo salí de la tierra, pero quise ir dar una vueltita por Egipto. Y en Egipto yo me enriquecí, porque hay gente que piensa que la bendición está sola en la tierra prometida, pero fue en Egipto que allí Abraham se enriqueció. ¿Dónde se enriqueció? Está escrito, acabamos de leer. ¿Volvía de dónde? De Egipto, lleno de ganado. Pero ¿sabe cómo él se enriqueció? Vendiendo a su esposa. Mintiendo. Es mi hermanita, cásale con ella. Y cuando uno vende a la esposa o le entrega a la hermana, ¿qué es lo que gana? Diga conmigo, dote. Habla así, dote. Sí, ¿no, verdad? ¿Entrega qué? Por eso que él vendió a la esposa 2 veces. Se estaba enriqueciendo. Hay riqueza que Dios va a permitir en tu vida, pero un día esta propuesta tú vas a tener que devolverle, porque no es tuyo. Todo lo que gane en Egipto vas a quedar sin Egipto, ¿eh? Todo lo que tú estás sembrando fuera de Egipto y dentro de Egipto, tú vas a cosechar también dentro o fuera de Egipto. Tú tienes que entender, iglesia, que lo que tú estás haciendo para Dios o es propuesto o es propósito. Ay, pero los hijos de Dios solo viven por propósito. No, te estoy diciendo que Abraham vivió por propuesta durante mucho tiempo y no le salió bien. ¿Por qué no le salió bien? Porque él tenía dinero, él tenía ganado, él tenía todo, pero él no oía la voz de Jehová. Jehová le habló cuando le llamó y le paró de hablar hasta aquí. Durante mucho tiempo. ¿Sabe por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos caminando como queremos y no como Él quiere. ¿Cómo es que tú sabes que tú estás en el propósito de Dios, pastor? Es sencillo. Cuando tú estás haciendo las cosas no por vista, sino por fe. Cuando tú estás caminando no como tú quieres, sino como Dios quiere. Cuando tú tienes un altar para ofrecer su diezmo. Cuando tú tienes un altar para ofrecer su ofrenda. Porque cuando Él levantó y Él llegó en esta tierra, Él volvió en Betel. Al final lo que el primero que hizo fue levantar, ¿qué? Un altar. Entonces no adelante que tú tengas un altar, tú y yo, y queremos escuchar la voz de Dios. Dios no va a hablar solo por tener el altar, es la entrega que tú también das en este altar. Lo que tú estás ofreciendo en el altar. Yo hablé de eso y yo sé que algunas de las hermanas escucharon eso allá en Santander, pero voy a volver a repetir. Ni estaba en mi mensaje, pero bueno. Mira, cuando tú ofreces ofrenda en el altar, las que estaban no vayan a decir nada, ¿vale? Cuando tú estás ofreciendo, cuando tú levantas un altar, cuando levantaba un altar, levantó el altar allí. Lo primero, ¿para qué sirve el altar? ¿Para ofrecer qué? Sacrificio. Muy bien. Ahora vamos allá cuando Dios manda determinar los tiempos. Después cuando nosotros vemos en la historia de Éxodo que Dios le manda construir el tabernáculo, el templo, que de eso yo creo que voy a hablar en esos días también. Dice la palabra que tenía el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, ¿sí? Y dice la palabra que cuando los sacerdotes, el pueblo, diga conmigo, era el pueblo, era el que traía la ofrenda, no eran los sacerdotes. Oye, era el pueblo. Hay gente que está pensando que todo lo que tienen que hacer los pastores y los líderes. No, es el pueblo.
Se acabó los amén. Entonces el pueblo traía las ofrendas en el altar, ¿sí? Y cuando traían la ofrenda, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio. Y es interesante, y aquí me gusta porque yo he visto la ofrenda antes también, ¿verdad? Y hay gente que pone la ofrenda al final. No, vamos primero a recibir la palabra para después entregar la ofrenda. Diga a tu hermano, nunca más vas a hacer eso. Después de lo que le voy a enseñar esta noche, tú nunca más vas a querer dar la ofrenda al final. Nunca más va a querer dar a la ofrenda. No, va a querer dar antes. ¿Sabe por qué? Porque después que el pueblo entregaba la ofrenda, dice la palabra, que después de eso, del holocausto, del sacrificio entregado, venía un fuego que quemaba desde el cielo para que pudiera revelar que esta ofrenda era aceptada. Porque una cosa es que tú des ofrenda, pero tú puedes dar 20,000 euros. Y si esta ofrenda no está agradada delante del Señor, Él no lo recibe. Él no lo recibe. Entonces no compre a Dios, ¿no? Porque a Dios nadie lo compra. Él es el dueño, Él te está dando para que tú lo devuelvas. No quiera comprar a Dios con lo que es de Él. Es de Él. Y entonces después que el fuego consume, dice entonces que Dios habla al sacerdote y el sacerdote sale a darle ¿qué? La palabra al pueblo. Hay uno dice así, hoy Dios no me habló. Hoy Dios no escuché, no sentí nada. Estaba como apagado el culto. No, hoy de verdad la palabra no me gustó nada. No entendí nada. Vení seco y volví seco. ¿Sabe por qué? Porque tú no ofrendó nada en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque para que Dios te hable, primeramente tú tienes que entregarle al altar algo. Ay, uno está diciendo, estoy comprando a Dios. No. A Dios no lo se compra. Yo se lo dije antes. Tú no estás comprando a Dios, tú estás adorando a Dios. Porque tanto la palabra como este momento anterior es espiritual. Es más espiritual entregar que recibir. Porque tú ya sabes lo que Dios tiene para ti. Tú tienes que entender que el dar es mejor. El dar es porque tú estás entendiendo a quién estás dando. Y uno dice así, pastora, pero a mí no me gusta dar. Entonces tú tienes un problema con Dios. Porque a ti te gusta recibir profecía, ¿verdad? Recibir profecía todo el mundo quiere, pero nadie va a recibir profecía hoy ni nunca si antes no entrega al Señor lo que Él es debido darlo. Y Abraham va y entiende todo eso. Mira, Abraham no está viviendo en los tiempos de Éxodo, de ley. Abraham entendió gracia. ¿Se sabe que Abraham vivió en gracia? Y uno dice, la gracia no vino en el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús. Diga conmigo, no. Yo veo gracia en la vida de Abraham. Abraham entendió lo que era dar. Abraham vino y entregó su primer diezmo antes que estuviera escrito. Hay que entregar los 10%. Abraham entregó su primera ofrenda antes que Dios. Uy, déjame decirte, Abraham entregó a su hijo sin pensarlo. Abraham entregó todo sin dudarlo. Abraham no tuvo necesidad de ley para que le dijera lo que tenía que hacer. Abraham nadie le dijo, levántame un altar. Él levantó altar para Dios. Y cuando él levantó altar, él sabía que en el altar tenía que ser sacrificado algo. Y es por eso que él sabía que lo que le daba el Señor tenía un propósito. Y lo lindo de Abraham es que cuando viene este problema de Lot, la palabra del Señor dice que Lot fue para un lado y Abraham se fue al otro, el lugar más seco. Pero la palabra me dice también que después que ellos se separaron, diga conmigo, se separaron. Después que se separó, fue cuando Dios decidió hablar con él. Dios quiere volver a hablar con algunos en esta noche. Pero tú vas a tener que separar de alguien. Tú vas a tener que comenzar a dejar cosas. Hay personas que están en su WhatsApp que hoy tú tienes que borrarlo. Hay personas que tú estás hablando en Netflix, no, en Facebook, que tú vas a tener que borrarlo. Hay gente que tú estás en conexión solo para chismear. Tú vas a tener que decir, hermanita, déjame, suéltame, porque ya no te escucho más.
Hay gente que no va a venir más a la iglesia porque fue separado y consagrado para Dios, no para el diablo. Tú no estás al servicio del diablo, tú estás al servicio del Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú no estás aquí para venir y estar difamando, diciendo contienda. Tú estás aquí para ser como Abraham, porque tú no eres Lot. Adórale, alábale si puede. Y Jehová dijo a Abraham en el 14. Abraham, después que Lot se apartó de él, y dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que tú ves te daré, y será tu descendencia para siempre. Después que se separa de Lot es cuando Dios decide hablarle. Y ¿sabe lo que me llama mucho la atención? Yo apunté aquí porque no me quiero olvidar. ¿Sabe lo que me llama mucho la atención? Que las mismas oportunidades la tuvo tanto uno como el otro. ¿Sí o no? Ambos conocieron a Dios. Uno por asociación y otro por devoción. Ambos recibieron salvación. Ambos en este tiempo nosotros vemos que fueron bendecidos. Pero Abraham fue bendecido porque escuchó a Dios. Y Lot fue bendecido porque estaba con Abraham. No era que él escuchó a Dios, era porque él estaba. Entonces el secreto de tu bendición, tú tienes que analizar si está viniendo porque tú escuchas a Dios, o si tú tienes que reconocer hoy que la bendición que tú tienes viene por alguien que tú estás al lado. ¿Ah? Pero es difícil reconocer eso. Es difícil reconocer que yo estoy bendecida porque yo estoy en este ministerio. Porque después que tú llegó, yo escuché a una hermanita hoy, qué lindo. Ella dijo: después de Dios, la iglesia. Después que llegué aquí, la iglesia me bendice en todo. Ella está entendiendo lo que es cobertura. Tú entiendes lo que es cobertura. Tú entiendes que tu vida desactivó, se ha bendecido después que tú entró en una cobertura. Y si tú sales de ella, ¿qué es que va a pasar? La palabra me dice que Abraham, él caminó por fe. ¿Dónde tú quieres ir? Vaya, y yo voy al otro lado. Él no caminó por vista, él caminó. Tú hoy tienes que comenzar a caminar por Abraham, y eso no he hablado y eso me encanta. Cuando tú vas a leer la palabra, tú vas a verlo. Abraham vivió en tiendas y Lot decidió vivir en ciudades. Prepara su corazón. Abraham nunca hizo una casa. Abraham siempre vivió igual cuando el pueblo estaba en Éxodo, bajo la gloria, bajo la nube. ¿Sí? Abraham escuchaba la voz de Dios y dijo: ve y sal de la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Dónde está la tierra? No lo sé. Sal. Eso es fe. Pero dice que la palabra del Señor, algo que me llama mucho la atención, que Lot, él vio la ciudad y dijo: ¿sabes qué? Voy para la ciudad. Voy a trasladarlo a 2025. Hay gente que hoy día ve el monte, ve el pueblito, ve que allá no hay agua, te le regala una finca, pero tú dices: allá no hay agua, allá está muy lejano, allá no hay cómo vivir porque voy a tener que volver a la tierra al tiempo de mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que tenía que tener velitas. Allá no hay cómo vivir porque es mejor que yo no vaya allá. ¿Sabes qué? Voy a elegir la ciudad, porque en la ciudad hay autobuses fáciles, en la ciudad yo puedo ir caminando, en la ciudad hay médicos, en la ciudad hay toda la comodidad. Y lo que vio Lot fue eso, comodidad. Diga a tu hermano que está a su lado: salga de la comodidad hoy. Tú tienes que entender que la comodidad no te bendice. La comodidad, estar cómodo, no te hace mejor. La palabra dice que Lot se decidió ir para allá. Yo no sé si tú sabes el final de la historia de Lot, pero hasta aquí él era rico. Diga conmigo: hasta aquí. Hasta aquí. Hasta estar con Abraham, él fue rico. El peor problema de él fue cuando él se apartó. Fue cuando él decidió ir al lugar bonitito. Es en el monte, es en lo alto que viene su ayuda.
Salga de tu comodidad, métate al monte. Suba el monte de Jehová. Busca santificación. Busca, suelta el agua un poquito más. Suéltate las luces que te está dando mucha distracción, tanta energía y poca unción. Suelta todo eso que no te está trayendo la gloria. Suelta. Abraham dijo: yo voy a vivir de tienda y voy a subir al monte. Tú vas a ver al final de la historia que él sube en la encina de Manré, cuando el otro fue a Sodoma y a Gomorra. Cuando tú vas a ver la historia de Lot, tú vas a ver que él termina en una cueva y ni descendencia tiene, porque los hijos que él tiene de un incesto, que sus hijas le miraron y le dijeron: vamos a acostarnos con nuestro papá, porque no hay hijos. Y él tiene Moab y Amón. No sé si tú sabes quién es Moab y quién es Amón, pero son los enemigos del pueblo de Dios. Y eso fue la descendencia que dejó Lot para la historia de nosotros. ¿Cómo es que estamos escribiendo la historia de nuestra descendencia? ¿Qué es lo que estamos escribiendo para ellos? La palabra del Señor dice que Abraham fue un libertador. ¿Qué él fue? Él era intercesor. Él oraba. ¿Por qué? Porque cuando Sodoma y Gomorra estaba en destrucción, ¿qué hizo él? Señor, si tienes 50, ¿tú puedes salvar? No, Señor, 50 no hay, 40. Y fue bajando. Y fue bajando porque él sabía que solo había. ¿Cuántos había? Uno. Y este uno era por la palabra, era Lot. Este uno era la familia de Lot. Abraham fue un libertador. Tú y yo vamos a ver que la vida de Lot, en lugar de él ser un libertador, él es un destruidor de hogares. ¿Por qué él es un destruidor de hogares? Porque él no solamente cuando vienen los ángeles, él quiere entregar sus hijas. En la mano de los pecadores, en la mano de los inmundos. Hoy tú tienes que revisar cómo está su casa. Tú ya no puedes entregar a tu hija por una propuesta. Tú ya no puedes entregar a tu hijo por una propuesta. Lo veo bien. Mira, tiene dinero, tiene plata. Mejor aquel poco que no tiene nada, que tiene el Señor, que aquel rico que no tiene a Cristo. Muchas mamás que están mirando la riqueza primero para después entregar al hijo. No, mira si tiene a Dios primero para después entregar al hijo. La palabra del Señor me dice que el Abraham, y nosotros vamos a ver, fue padre de multitud. ¿Pero por qué? Porque él tenía una vida de propósito. Iglesia, o tú eres un creyente derrotado, ya estoy finalizando, o tú eres un creyente vencedor. O tú vives por propósito, o tú vives por propuesta. Y como es un culto de mujeres, ¿verdad? Yo voy a tener que echarle un poquito a ustedes. O tú eres como la esposa de Abraham, Sara, o tú eres como la esposa de Lot, que ni nombre tiene. ¿Tú ya escuchó el nombre de él en la Biblia? La esposa de Abraham, para tener un nombre como aquel, no le digo que le parezco tanto, ¿verdad? Porque era una fe muy grande. Pero mi marido tiene una fe terrible. Y para vivir al lado de una persona que tiene fe, o tú le ayudas o tú le vas a hacer una parálisis espiritual en su vida. A veces tú tienes que callar. Si tú no tienes fe para alcanzar aquello, yo decía: oh, pastor, yo no tengo fe para alcanzar eso, pero yo voy detrás de ti, va. Él dice: dame una palabra. Mejor no, busquen otro. Mejor yo callada ahora. Pero hubo momentos que yo fui como la esposa de Lot, que hablé mucho. Quieren impedir el hombre de Dios crecer y avanzar. Pero gracias a Dios él no me escuchó, ¿verdad? Sí, porque hay mujeres que quieren que el marido te escuche en todo. Y él dice: no, Tatiana, yo te escucho hasta cierto punto. Yo, gloria a Dios. Pero algunas veces yo tuve la razón, claro, ¿verdad? Y al final, por supuesto, yo dije: te lo dije.
Te lo dije que no hiciera eso, porque la mujer no puede aguantar callada con la victoria. Ella tiene que decir, te lo dije. Ella no aguanta callada. Ella tiene que decir, te lo dije. Si tú estás mal fue porque no me escuchaste. Y el marido dice, verdad, mi amor. Quieren humillar al hombre de Dios. La esposa de Lot, usted conoce, se convirtió en una estatua de sal. Tú no puedes estar más paralizada y estancada. Porque tú salió de Sodoma, salió de Egipto, pero Egipto no salió de ti. Tú salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ti. Y vive ahora ya en el pasado y no puede avanzar en el presente. ¿Por qué? Porque todo el momento está mirando atrás. Dios le dijo, sal y no mires atrás. Los ángeles le dijeron, no mires atrás. Fue tan fuerte la vida de Lot que la palabra dijo que solo uno fue salvo, y fue solo Lot. Sus hijas fue, pero la mujer no llegó porque estaba estancada en el pasado. Tenemos que levantar para ser una iglesia. La palabra del Señor nos muestra que la mujer es representada como iglesia, ¿sí? Pero no es la mujer de una estatua de sal. Es la mujer en Sara, porque fue en Sara que Dios hizo una gran nación. Tú tienes que ser como Sara, una mujer que edifica. Tú tienes que levantarse y decirse, hoy delante de ti yo voy a ayudar a mi casa, a mi esposo. Yo voy a ser de bendición. Los hombres tienen que decir amén. Tiene que hacer así a la mujer, aprovecha. Sí, porque cuando soy yo me están dando duro, yo hago así, es para ti. La mujer vamos a tener que aprender a callar más. Calla más delante de los hombres y habla más delante de Dios. Tú vas a ver cómo Dios va a traer respuesta. Calla más delante de las personas y habla delante del Señor. Es tiempo ya de que la iglesia sea sustentada por mujeres. Sí, porque las mujeres tienen unas manos maravillosas para crear, para hacer. Es tiempo de que la iglesia del Señor, porque tú sabías, ¿no? Que Jesús fue el ministerio, fue la mujer que lo sustentaba, el ministerio de Jesús. Ahí la mujer dice, la mujer no puede hacer nada, mentira del diablo. La mujer puede hacerlo. Porque desde la creación la mujer tiene la bendición de la multiplicación. Solo la mujer puede generar y dar vida. Tú tienes que entender que en ti está el poder de creación. En ti está, Él te dio un vientre para que comience a generar hijos espirituales ya. Comienza a generar los sueños tuyos. Comienza a crearlos y comienza a ponerlos afuera. Como Sara. Sara dudó, pero ella dijo, no, yo voy a creerlo. No importa las veces que tú has dudado. Hoy es tiempo de levantarse. Hoy es tiempo de edificar. Hoy es tiempo de construir. Hoy es el tiempo. Yo quiero invitarte a que pongas sobre tus pies en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Si tú puedes poner las manos sobre tu corazón. Si tú puedes poner las manos sobre tu corazón, no importa lo que está pasando. Tú sigas conectado, tú no dependes de una música para conectarse con el cielo. Tú no dependes ni de mí para conectarse con el Padre. Tú dependes de una oración. Tú dependes de estar sincronizado con la eternidad. Hoy es tiempo de vivir en propósito. Muchos de que lo estábamos aquí, estamos queriendo vivir por propuesta. Basta ya, en ti haré una gran nación, dice el Señor. En esta iglesia, en esta casa, Dios va a levantar a muchos. Dios va a levantar esta iglesia como uno de los pilares en Holanda. Dios va a levantar aquí hombres, jóvenes, como pilares en esta ciudad, en este país.
Muchos vendrán a buscar a ustedes. Muchos vendrán a buscar en ti consejo, porque en ti habrá una palabra. Porque no eres como los que son como Lot, que vive por una propuesta. Tú eres como los que son como Abraham, que vive por un propósito. Mujeres, en ti Dios va a generar hijos espirituales. Los vientres que estaban estériles comenzarán a dar fruto, porque ha sido creada para dar fruto. La esterilidad es una maldición, pero esta maldición está rota, cancelada, destruida en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero hacer un llamado en esta noche, y el llamado que quiero hacer es para aquellos que quieren vivir en propósito y que dice: Padre, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Yo quiero vivir por fe. Yo quiero vivir con lo que tú me estás enseñando que viva. Pasa adelante si tú sientes que este mensaje fue para ti. Si tú también estabas viviendo por propuesta y tú dices: Padre, durante mucho tiempo yo quise hacer mi manera, pero he entendido que yo no quiero terminar en una cueva, destruido y sin nada, por querer hacer a mi manera. Yo quiero hacer la tuya. Arrepiéntate hoy delante del Padre y dile: Padre, yo quiero pedirte perdón, porque hasta aquí vivir por propuesta, pero hoy quiero cambiar mi manera de ser y quiero vivir en el propósito tuyo. No importa si te equivocaste. Abraham se equivocó, pero él decidió volver al altar, reconstruir. Decida hoy, deje de mirar atrás. Hay gente que aún está mirando atrás, que no puede avanzar porque aún está en República Dominicana. No puede crecer porque aún está allá en su país. Y el Señor dice: suelta ya. Suelta ya todo eso en ti. Yo voy a hacer una gran descendencia. Tus hijos van a hablar en mi nombre. Tus hijos van a hablar de mi amor. Tú vas a ser el pilar y el que va a enseñarlos. Tú serás de bendición a esta tierra. Oh, Espíritu Santo, en el propósito, háblale con Dios. Háblale: papá, yo quiero vivir en el propósito tuyo. Yo quiero vivir en el propósito. Yo voy a salir de mi comodidad. Yo voy a salir de mi vida mediocre y voy a entrar en la vida del fuego y del avivamiento. Yo voy a salir, Señor, de los pensamientos pequeños y voy a comenzar a vivir aquello que tú tienes promesas para mí. Si tú tienes promesa, adórale. Si tú tienes sueños, adórale. Si Dios no te estaba hablando, entrega hoy en este altar y Él te va a volver a hablar. Rabai Sheke, Rakanamana Suirike, Shabababa Sheremenas, Erebebe Suirikanta, Namana Isheke. Y con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado